el dolor en los muslos que sientes cuando subes escaleras, el cansancio en los brazos que aparece después de cualquier esfuerzo moderado, la debilidad en las piernas que empezó hace 3 o 4 años, y que tu médico te dijo que era normal para alguien de tu edad. Puede que ninguna de esas cosas tenga que ver con la edad. Puede que tenga que ver con la pastilla que llevas años tomando para el colesterol. Un informe de seguridad de la FDA publicado en febrero de 2012 documentó que la atorvastatina y el resto de estatinas pueden causar daño muscular progresivo en pacientes que las toman de forma crónica. El mismo informe obligó a todos los laboratorios a modificar los prospectos de sus estatinas para incluir advertencias específicas sobre miopatía y rabdomiólisis, la destrucción masiva de fibras musculares que en los casos documentados más graves ha derivado en insuficiencia renal aguda. ¿Cuántas personas que están viendo esto ahora mismo toman atorvastatina y tienen dolor muscular que nadie ha relacionado con esa pastilla? Pero si quieres entender cómo el medicamento más vendido en la historia de la industria farmacéutica, con $125,000 millones en ventas acumuladas, llegó a necesitar advertencias de seguridad sobre destrucción muscular 16 años después de su lanzamiento. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a abrir el expediente completo. Y hay un documento en ese expediente registrado en 1990, antes de que la atorvastatina llegara al mercado, que cambia completamente la pregunta que deberías estar haciéndole a tu médico. Imagina la escena. Una persona de 71 años va a su revisión anual. El médico le mide el colesterol total. El número ha subido desde la última vez. El médico teclea algo en el ordenador mientras el paciente habla. Imprime una receta. Dice, con estos niveles, lo más prudente es empezar con una estatina. Le explica que las estatinas reducen el colesterol LDL, el llamado colesterol malo, y que eso reduce el riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular. El paciente pregunta si tiene efectos secundarios. El médico dice, son muy bien toleradas, puede haber algo de molestia muscular en los primeros días, pero suele pasar. La consulta dura 12 minutos. El paciente sale con una receta de atorvastatina de 40 miligramos. Esa noche toma la primera pastilla. 15 años después, sigue tomando la misma pastilla. Nadie ha revisado si la indicación sigue siendo la más adecuada para su situación actual. Nadie ha evaluado si el dolor muscular que ha desarrollado en los últimos 5 años podría estar relacionado con el medicamento. Y en esos 15 años, el número de otros fármacos que toma ha pasado de 1 a 6. Esta escena ocurre miles de veces al día en España, México, Argentina y Colombia. La atorvastatina es el medicamento de prescripción más vendido en la historia de la industria farmacéutica. $125,000 millones en ventas globales acumuladas durante su vida comercial. En España, las estatinas son uno de los grupos farmacológicos más dispensados por el Sistema Nacional de Salud, con más de 4 millones de personas tomándolas de forma regular, según los datos del Ministerio de Sanidad. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social las incluye entre los medicamentos de mayor consumo en su cartera de servicios. En Estados Unidos, se estima que 1 de cada 4 adultos mayores de 45 años toma algún tipo de estatina. En personas mayores de 65 años, la proporción es aún mayor. ¿Cuántos de esos millones de pacientes saben que en 2012, la FDA modificó los prospectos de todas las estatinas para advertir específicamente sobre daño muscular progresivo? Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que ir al principio. Hay que ir a los años 70, a los laboratorios de una empresa japonesa llamada Sankyo, y al investigador que aisló por primera vez la molécula que iba a cambiar la cardiología preventiva para siempre. Lo que encontró ese investigador en una muestra de hongo azul fue el inicio de la clase de medicamentos más recetada del mundo. Y también, 4 décadas después, el inicio de este expediente. Era 1971. Akira Endo tenía 38 años y trabajaba como investigador en los laboratorios de Sankyo en Tokio. Era biólogo, había crecido en una familia de agricultores en la prefectura de Akita
y había desarrollado desde joven una fascinación por los hongos y por las sustancias que producen para defenderse de otros microorganismos. En 1971, Sankyo le encargó buscar compuestos naturales que pudieran inhibir la síntesis de colesterol en el organismo. La teoría detrás de la búsqueda era sólida. Si se podía bloquear la enzima clave en la producción de colesterol, llamada HMG-CoA reductasa, se podría reducir el colesterol en sangre y potencialmente reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Endo y su equipo analizaron más de 6.000 muestras de hongos a lo largo de 2 años. En 1973, encontraron lo que buscaban en una muestra de Penicillium citrinum, un hongo azulado del arroz fermentado. El compuesto que aislaron inhibía la HMG-CoA reductasa con una potencia que los ensayos en animales confirmaron. Lo llamaron mevastatina. Era la primera estatina. Sankyo no llegó a comercializarla. Los ensayos clínicos en Japón mostraron problemas que detuvieron el desarrollo. Pero la molécula había abierto una línea de investigación que los laboratorios occidentales siguieron de cerca. En Estados Unidos, los laboratorios Merck iniciaron sus propias búsquedas. En 1978, los investigadores de Merck aislaron la lovastatina en muestras del hongo Aspergillus terreus. La FDA la aprobó en 1987. Era la primera estatina en llegar al mercado occidental. Pero la lovastatina no fue la que cambió todo. La que cambió todo llegó 9 años después. En 1985, los investigadores de Parke Davis sintetizaron la atorvastatina en laboratorio, sin extraerla de hongos, con una potencia significativamente mayor que la lovastatina. En 1996, la FDA aprobó la atorvastatina. Parke Davis la lanzó bajo el nombre comercial Lipitor. 2 años después, en 1998, Pfizer adquirió Parke Davis, y con ella los derechos del Lipitor. Lo que ocurrió en los años siguientes fue la campaña de marketing farmacéutico más exitosa de la historia. Pfizer invirtió cientos de millones de dólares al año en publicidad directa al consumidor, en formación a médicos, en estudios que avalaban la atorvastatina frente a las estatinas competidoras. En el año 2000, el Lipitor se convirtió en el medicamento más vendido del mundo. Mantuvo esa posición durante más de una década. Cuando la patente expiró en 2011 en Estados Unidos, las ventas acumuladas superaban los 125.000 millones de dólares. Ningún medicamento en la historia de la industria farmacéutica había generado esa cantidad de dinero. Pero mientras el Lipitor acumulaba ese volumen de ventas, una señal de alerta se consolidaba en la literatura médica. Una señal que los laboratorios conocían desde antes de que la atorvastatina llegara al mercado. Una señal directamente relacionada con el mecanismo exacto por el que las estatinas reducen el colesterol. ¿Qué hace exactamente una estatina en el organismo? Bloquea la HMG-CoA reductasa, la enzima clave en la producción de colesterol. Eso reduce el colesterol LDL en sangre. Hasta ahí, el efecto que los médicos buscan. Pero la HMG-CoA reductasa no produce solo colesterol. Produce también una molécula llamada mevalonato. Y del mevalonato se derivan docenas de compuestos que el organismo necesita para funcionar. Entre ellos, la coenzima Q10. La coenzima Q10 es fundamental para la producción de energía en las mitocondrias, los orgánulos que generan el combustible que las células necesitan para funcionar. Las células que más mitocondrias tienen y que más coenzima Q10 consumen son las células musculares. Los músculos de las piernas. Los músculos de los brazos. El corazón, que es el músculo que nunca descansa. Cuando una estatina bloquea la HMG-CoA reductasa, reduce el colesterol. Y también reduce la coenzima Q10 en sangre y en tejido muscular. Las células musculares con déficit de coenzima Q10 no producen energía con la misma eficiencia. No se regeneran bien, se inflaman. En casos severos, sus membranas se vuelven permeables y las proteínas del interior se filtran al torrente sanguíneo. Eso es la miopatía. En el extremo más grave, cuando la destrucción celular es masiva y rápida, es la rhabdomiólisis.
Este mecanismo estaba documentado en la literatura científica desde mediados de los años 80. Los investigadores de los laboratorios que desarrollaban estatinas lo conocían, y hay un caso que llegó a los tribunales y que demostró lo que puede ocurrir cuando ese riesgo muscular no se comunica con claridad suficiente. Un caso que dejó a más de 100 familias con una muerte y a un laboratorio con más de $1.000 millones en acuerdos de compensación. En 1997, el laboratorio alemán Bayer lanzó al mercado estadounidense una nueva estatina. Se llamaba Serivastatin. El nombre comercial en Estados Unidos era Bicol. En Europa, Lipovay. Bayer la presentó como una estatina de tercera generación, potente y bien tolerada. Para 2001, más de 7 millones de pacientes en todo el mundo la tomaban. El 8 de agosto de 2001, Bayer retiró la Serivastatin del mercado de forma voluntaria. Lo hizo después de que la FDA documentara 52 muertes en los Estados Unidos, directamente relacionadas con rabdomiólisis inducida por el medicamento. Globalmente, el número de muertes asociadas al Bicol superaba las 100, según los registros de los reguladores europeos y los datos que emergieron en los procedimientos judiciales. La rabdomiólisis es la destrucción masiva y rápida de las fibras musculares. Cuando las células musculares se rompen de forma generalizada, liberan al torrente sanguíneo una proteína llamada mioglobina. La mioglobina en altas concentraciones es tóxica para los riñones. Puede obstruir los túbulos renales y provocar insuficiencia renal aguda en cuestión de horas. En los casos documentados del Bicol, los pacientes llegaban a urgencias con dolor muscular severo generalizado, orina de color marrón oscuro, un signo clínico de la mioglobinuria, y los riñones dejaban de funcionar antes de que los médicos pudieran estabilizarlos. Los documentos internos de Bayer que emergieron en los juicios mostraron que la empresa había recibido informes de casos de miopatía severa durante los ensayos clínicos y durante los primeros años de comercialización. Los datos mostraban que el riesgo era significativamente mayor cuando la Serivastatin se combinaba con gemfibrozil, otro medicamento para reducir los triglicéridos que muchos pacientes con problemas cardiovasculares tomaban al mismo tiempo. Bayer había incluido en el prospecto una advertencia sobre esa combinación. Pero la advertencia no llegó con suficiente claridad a todos los médicos que recetaban los dos medicamentos juntos. Bayer pagó más de $1.100 millones en acuerdos extrajudiciales. Fue uno de los mayores acuerdos en la historia de la litigación farmacéutica hasta ese momento. ¿Qué ocurrió con la atorvastatina, el Lipitor de Pfizer, después del caso Bicol? Las ventas no descendieron. La FDA abrió revisiones sobre el perfil de seguridad muscular de todas las estatinas, incluida la atorvastatina. La conclusión de esas revisiones fue que la atorvastatina, a las dosis estándar recomendadas, tenía un perfil de riesgo muscular manejable, significativamente inferior al de la Serivastatin. Las recetas de Lipitor siguieron aumentando. Pero el caso Bicol había dejado sobre la mesa una pregunta que no desapareció. ¿Qué ocurre con el riesgo muscular de las estatinas cuando el paciente toma varios medicamentos simultáneamente? Y esa pregunta tiene una relevancia especial en personas mayores. Una persona de 75 años con hipercolesterolemia, hipertensión y diabetes tipo 2 puede estar tomando entre 6 y 10 medicamentos distintos. Varios de esos medicamentos interactúan con la atorvastatina y aumentan su concentración en sangre, lo que multiplica el riesgo de daño muscular. El amlodipino, un antihipertensivo que muchos cardiólogos combinan con la atorvastatina, puede aumentar la exposición al fármaco hasta en un 15%. El diltiazem y el verapamilo, otros antihipertensivos comunes en personas mayores, pueden duplicar la concentración de atorvastatina en plasma. La claritromicina, un antibiótico de uso frecuente en infecciones respiratorias, puede triplicarla. En la consulta de 12 minutos donde el médico renueva la receta de atorvastatina, ¿cuántos revisan cada mes si el paciente ha añadido algún fármaco nuevo, ha tomado algún antibiótico o ha experimentado algún cambio en su función renal
que altere la metabolización del medicamento. En 2012, 11 años después del caso Vicol, la FDA tomó una decisión que afectó a todos los laboratorios que fabricaban estatinas en el mercado estadounidense. Exigió modificaciones en los prospectos de todas ellas, incluida la atorvastatina. Las nuevas advertencias incluían 3 categorías de riesgo que no habían estado suficientemente destacadas: daño muscular, incluyendo miopatía y rhabdomiólisis, pérdida de memoria y confusión, y aumento del nivel de glucosa en sangre con riesgo de diabetes tipo 2. Daño muscular, pérdida de memoria, diabetes. Eso añadió la FDA a los prospectos de las estatinas en 2012, 16 años después de que la atorvastatina llegara al mercado. Pero el dato más perturbador de este expediente no está en esas advertencias de 2012. Está en un documento registrado en 1990, 6 años antes de que la atorvastatina llegara al mercado. Un documento que demuestra que el daño muscular de las estatinas no fue una sorpresa para los laboratorios. El 29 de mayo de 1990, la USPTO, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, concedió la patente número 4929437 a los laboratorios Merck. La patente describía una composición farmacéutica que combinaba un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, es decir, una estatina, con coenzima Q10. El objetivo declarado en el documento era, en traducción directa de su texto original, prevenir o atenuar la miopatía cardíaca y esquelética asociada al uso de inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Miopatía cardíaca y esquelética asociada al uso de estatinas. Eso escribió Merck en su propia solicitud de patente. En 1990, la patente fue concedida. El medicamento que describía nunca fue desarrollado. La combinación de estatina más coenzima Q10 nunca llegó al mercado. Los pacientes que empezaron a tomar estatinas en la década de los 90 no recibieron el suplemento de coenzima Q10, que la patente de Merck reconocía implícitamente como necesario para proteger su musculatura. ¿Por qué una empresa registra una patente para resolver un problema que no reconoce públicamente que existe? Los ensayos clínicos que demostraron la eficacia de las estatinas en reducción del riesgo cardiovascular fueron, en su mayoría, ensayos diseñados para medir eventos cardíacos, infartos, ictus, muerte de causa cardiovascular. La mayoría excluyeron a pacientes con enfermedades musculares previas. Muchos excluyeron a personas mayores de 75 años. Casi todos excluyeron a pacientes que tomaban más de 4 medicamentos simultáneamente. El perfil del participante en los grandes ensayos de estatinas, el ensayo ASCOT, publicado en The Lancet en 2003, el ensayo Jupiter, publicado en el New England Journal of Medicine en 2008, era el de un hombre de 55 a 60 años relativamente sano, sin polifarmacia y sin deterioro renal. El paciente al que más se recetan las estatinas en la práctica clínica real es una mujer u hombre de 72 años, que toma 6 medicamentos distintos, tiene función renal reducida y nunca habría sido elegible para ninguno de esos ensayos. La doctora Beatriz Golomb, de la Universidad de California en San Diego, lleva más de 2 décadas estudiando los efectos adversos de las estatinas en la población general. En un artículo publicado en 2009 en el American Journal of Cardiovascular Drugs, Golomb documentó que la incidencia real de miopatía por estatinas en la población que las toma habitualmente es significativamente mayor que la que refleja la literatura de ensayos clínicos. Los ensayos están diseñados para demostrar eficacia, con poblaciones seleccionadas y periodos de seguimiento acotados. Los efectos adversos musculares en personas mayores con múltiples comorbilidades y polifarmacia emergen con mayor frecuencia en el mundo real que en los ensayos. Su estimación: entre el 5 y el 29% de los pacientes que toman estatinas de forma crónica experimenta algún tipo de síntoma muscular atribuible al medicamento. El rango es amplio porque la medición es difícil. Muchos pacientes no reportan el dolor muscular a su médico porque lo atribuyen a la artritis o al envejecimiento.
Y muchos médicos no preguntan de forma sistemática por síntomas musculares en los pacientes que toman estatinas. Esa es la paradoja que este expediente lleva 40 minutos construyendo. El síntoma más frecuente del efecto secundario más común del medicamento más vendido del mundo se confunde de forma sistemática con el proceso normal de envejecer. Y hay un dato más en este expediente que cierra el cuadro. En 2012, el mismo año en que la FDA modificó los prospectos de las estatinas, la agencia revisó los datos de sus programas de farmacovigilancia y encontró que los efectos adversos musculares de la atorvastatina dependían de forma significativa de la dosis. A 40 miligramos diarios, la dosis más prescrita en España y México, el riesgo era manejable en la mayoría de los pacientes. A 80 miligramos, la dosis que algunos cardiólogos recetan a pacientes de alto riesgo cardiovascular, el riesgo de miopatía y rhabdomiólisis, aumentaba de forma estadísticamente significativa. La dosis importa. Las interacciones con otros medicamentos importan. La función renal y hepática del paciente importan. Todos esos factores cambian el perfil de riesgo muscular de la atorvastatina de manera documentada. Todos esos factores se deterioran con la edad. Vuelve al paciente de 71 años de la consulta de hace 15 años. Hoy tiene 86. Su función renal ha disminuido, como ocurre en casi todas las personas de esa edad. Su hígado metaboliza los fármacos con menor eficiencia. Toma 6 medicamentos, 2 de los cuales interactúan con la atorvastatina y elevan su concentración en plasma. Tiene dolor muscular en los muslos y en los glúteos desde hace 3 años. Le cuesta levantarse de la silla. Le duele subir escaleras. Su médico le ha dicho que es la artrosis, normal a su edad. La atorvastatina lleva 15 años en su botiquín. La dosis nunca se ha revisado en función de su situación actual. Ese dolor muscular puede tener 2 causas posibles. Puede ser artrosis. Puede ser toxicidad por estatinas. La diferencia clínica entre los 2 cuadros es que uno requiere tratamiento de soporte crónico. El otro puede mejorar, al menos parcialmente, cuando se retira o reduce el medicamento que lo está causando. Hay un patrón que los geriatras y los reumatólogos ven con regularidad en sus consultas, pero que raramente se conecta en el historial clínico del paciente. Un paciente mayor que lleva años tomando estatinas desarrolla debilidad progresiva en los músculos proximales, los de los muslos, los glúteos, los hombros. Le cuesta levantarse de una silla sin apoyarse en los brazos. Le duele subir escaleras. Le cuesta levantar los brazos por encima de la cabeza. El médico lo deriva al reumatólogo. El reumatólogo hace una analítica. En muchos casos, los niveles de creatina quinasa, la enzima que se libera al sangre cuando hay daño muscular, están dentro del rango normal o ligeramente elevados. El reumatólogo concluye: no hay miopatía significativa. El diagnóstico es polimialgia reumática, o artrosis, o deterioro muscular asociado al envejecimiento. Lo que esa analítica no descarta es que el dolor y la debilidad sean el resultado de una miopatía por estatinas con niveles normales de creatina quinasa. Porque la miopatía por estatinas puede producir daño muscular sintomático, sin elevar los marcadores enzimáticos, hasta rangos que los médicos consideran diagnósticos. Esa forma de miopatía, llamada en la literatura miopatía por estatinas sin elevación de CK, está documentada en estudios publicados en Muscle and Nerve y en el European Journal of Neurology. El Dr. Paul Thompson, cardiólogo del Hospital de Hartford y uno de los investigadores más activos en el campo de la miopatía por estatinas, publicó en 2016 en el European Heart Journal una revisión del estado del conocimiento sobre los efectos musculares de las estatinas. Sus conclusiones incluyeron que la incidencia real de síntomas musculares en pacientes que toman estatinas en el mundo real es mayor que la documentada en ensayos clínicos, que la mayoría de los pacientes no reporta espontáneamente el dolor muscular y que los médicos raramente preguntan de forma sistemática si el paciente tiene síntomas musculares nuevos desde que empezó el tratamiento. Raramente preguntan.
¿Cuántas personas están en este momento con un diagnóstico de artrosis o de deterioro muscular por la edad que en realidad es toxicidad, por una estatina que llevan años tomando? Y hay otro ángulo en este expediente más difícil de cuantificar, pero igualmente documentado. El debate sobre el beneficio real de las estatinas en personas mayores de 75 años, sin enfermedad cardiovascular establecida. Para una persona que ha tenido un infarto de miocardio o un ictus, las estatinas tienen un beneficio documentado en prevención secundaria. Reducen el riesgo de un segundo evento cardiovascular. Esa indicación está respaldada por ensayos clínicos consistentes con miles de pacientes. El debate existe en otro grupo. Personas mayores de 75 años que toman estatinas en prevención primaria, es decir, que nunca han tenido un evento cardiovascular, pero que las toman para reducir el riesgo de tenerlo en el futuro. Para este grupo, la evidencia es significativamente menos sólida. El ensayo ALHAT-LLT, publicado en JAMA en 2002, encontró que la pravastatina no redujo de forma estadísticamente significativa la mortalidad total en pacientes de alto riesgo, cuando se comparó con el tratamiento convencional. La Autoridad Francesa de Salud publicó en 2013 un informe que cuestionó la relación beneficio-riesgo de las estatinas en mayores de 80 años para prevención primaria. En 2022, el Grupo de Trabajo Independiente USPSTF en Estados Unidos señaló que la evidencia sobre estatinas en personas mayores de 75 años para prevención primaria es insuficiente para hacer una recomendación definitiva. Insuficiente. Eso dijeron los evaluadores independientes sobre el beneficio en mayores de 75 años sin evento cardiovascular previo. Ese dato raramente llega a la consulta donde el médico renueva la receta de atorvastatina de su paciente de 80 años que nunca ha tenido un infarto. Hay una pregunta que este expediente no va a responder, porque la respuesta depende de la situación de cada persona. ¿Deberías dejar de tomar la atorvastatina? No es la pregunta que este documental puede contestar. No porque no tengamos los datos, sino porque la respuesta depende de si tienes o no una enfermedad cardiovascular establecida, de cuánto tiempo llevas tomándola, de cuántos otros medicamentos tomas, de cómo está tu función renal, de si tienes síntomas musculares actuales, y de si alguien ha evaluado recientemente si la indicación original sigue siendo la más adecuada para tu situación. Lo que sí puede responder este expediente son las 3 preguntas que sí deberías estar haciéndole a tu médico. La primera, ¿mi tratamiento con atorvastatina es en prevención primaria o secundaria? Si nunca has tenido un infarto ni un ictus, la evidencia de beneficio es distinta que si los has tenido. Y la conversación sobre el balance beneficio-riesgo también. La segunda, ¿se han revisado las interacciones entre mi atorvastatina y el resto de medicamentos que tomo? Esa revisión debería hacerse de forma activa cada vez que se añade un medicamento nuevo. No siempre ocurre. La tercera, los dolores musculares que tengo. Han sido evaluados específicamente en relación con la estatina. Hay una analítica simple, la creatina quinasa, que puede ayudar a orientar esa evaluación. Y hay la posibilidad de un ensayo terapéutico supervisado. Reducir o cambiar la estatina y observar qué ocurre con los síntomas musculares durante los meses siguientes. 3 preguntas. Una conversación. Con los datos sobre la mesa. Pfizer puso el Lipitor en el centro de la cardiología preventiva durante 20 años, con $125 mil millones en ventas. Merck sabía en 1990 que las estatinas depletan la coenzima Q10 y registró una patente para resolver lo que nunca desarrolló. La FDA tardó 16 años en añadir advertencias formales sobre daño muscular en los prospectos. Y millones de personas mayores llevan años con dolor en los muslos, debilidad en las piernas y dificultad para levantarse de la silla que atribuyen a hacerse mayores. Puede que sea la edad, puede que sea la pastilla. La diferencia entre las 2 respuestas es una conversación que todavía no has tenido. En el próximo documental vamos a abrir otro expediente, el de los antiinflamatorios que más de 40 millones de personas toman en España y América Latina para el dolor crónico.
los que llevan décadas en el mercado con el mismo prospecto, y los que la Agencia Europea de Medicamentos vinculó en 2015 con un aumento del riesgo cardiovascular que sus fabricantes habían minimizado durante años en sus comunicaciones con los reguladores. Ese expediente también está abierto.